Atención general de vacuna. Muy bien. Adelante, Ana. Vale, vamos a abrirlo. Esto. Y ahora, espérate. Aquí, hay que darle a esto. Y ahora compartir aquí. Toda la pantalla. Y darle aquí y ahora compartir. ¿Se ve bien? A ver, está mostrando tu pantalla. No sé. ¿Se ve? No. No. Está abierto. Ahí, ahora sí. Sí, sí. Ahora Ana. Sí. Bueno. Iniciar la presentación. Bueno, yo voy a hablar un poquito de vacunas y hábitos saludables. Ya sabéis que en los tiempos que estamos, muy importante la vacuna anti-COVID, pero voy a también referirme un poquito de las vacunas, sobre todo previos a los tratamientos y sobre todo a los tratamientos con inmunosupresión. Una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad y así estimula la producción de anticuerpos. Hay varios tipos de vacunas. Están las vivas atenuadas, como por ejemplo el sarampión, la parotiditis, la rubeola y la varicela y la fiebre amarilla. Otras inactivadas, que es la hepatitis A, la rabia y la poliomielitis. Hay otras vacunas que utilizan sus unidades polisacáridas combinadas, como es la hepatitis B, el virus de papiloma humano, el neumococo y la hemófilus. Y hay otras vacunas que utilizan tozoides, como por ejemplo la difteria y el tétanos. La vacunación, sobre todo para los pacientes de esclerosis múltiple, debe de realizarse, si es posible, antes de iniciar el tratamiento. El inicio de un fármaco inmunosupresor puede anular el efecto de una inmunización reciente, es decir, de una vacuna, por lo que hay que tener en cuenta el efecto inmunosupresor del fármaco, que puede perdurar meses tras la suspensión del mismo. No hay evidencia a favor de que la vacunación sea un factor de riesgo para desarrollar la esclerosis múltiple. Las vacunas en general no se asocian a un incremento del riesgo de brote. La vacuna de la gripe y de la tuberculosis no parecen tener impacto en la discapacidad a corto plazo ni a largo plazo. Y la vacunación es un acto colectivo y es un bien común. Las vacunas recomendadas son la gripe, que es anual y sobre todo son campañas, la del neumococo también, y luego está la hepatitis B, que sabéis que cuando pedimos algún tratamiento inmunosupresor, pedimos toda la serología. Pedimos hepatitis B, la triple vírica y la varicela. Y según la serología, pues así indicamos la vacunación. Según la OMS, la enfermedad por coronavirus, es decir, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de las personas infectadas por el virus pues, experimentarán una enfermedad respiratoria de leve y moderada y se recuperarán sin requerir un tratamiento especial, pero hay algunas que enferman gravemente y requieren atención médica. Las personas mayores y las que padecen enfermedades subyacentes, como las enfermedades cardiovasculares, diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas o cáncer, tienen más probabilidad de desarrollar una enfermedad grave. Cualquier persona de cualquier edad puede contraer el COVID-19 y enfermar gravemente. La evidencia actual muestra que por el simple hecho de tener esclerosis múltiple no te hace más susceptible de adquirir el COVID-19, de enfermar más grave o de morir por esta enfermedad en comparación con el resto de la población. Sin embargo, si una persona tiene esclerosis múltiple y es más susceptible de experimentar un caso severo de COVID, si es mayor de 60 años, si tiene unos niveles altos de discapacidad, por ejemplo, una puntuación en la discapacidad de 6 o más, que ya es a partir de utilizar un bastón. Las personas con esclerosis múltiple que son obesos, diabéticos, que tienen enfermedades del corazón o del pulmón, también es más predispuesto. Y las personas que siguen ciertos tratamientos modificadores de la enfermedad, por ejemplo, los inmunosupresores. La vacuna funciona utilizando una parte del virus que causa la enfermedad. Es decir, algunas utilizan el código genético o la proteína SCAI, otras utilizan una versión desactivada o debilitada del virus. Y todo esto es para promover una respuesta del sistema inmune humano para que el cuerpo produzca anticuerpos y células T para combatir ese virus.
estas vacunas no producen, sobre todo la del COVID-19, no producen ningún cambio genético en nuestros cuerpos, no alcanzan el cerebro y no alteran el código genético de un feto. Hay varios tipos de vacunas de COVID. Está algunas vacunas de ARN, es decir, que tienen un código genético para la proteína Spike del coronavirus, como son la Pfizer y la Moderna. Hay otras vacunas con un virus activado, inactivado, que utilizan una forma inactiva del coronavirus entero, que es el Sinovac y la Sinopharm. La Sinovac es la China, creo. Hay otras vacunas que utilizan un vector viral no replicante, como por ejemplo la AstraZeneca, que es la Oxford, la Covishield, que es la India, y la Janssen, que es de Johnson Johnson. Y luego hay otras vacunas de proteína que tienen la proteína Spike del coronavirus en sí. Es decir, no utilizan el código genético como las de ARN, sino que utilizan la proteína del Spike del coronavirus junto a algo que impulsa al sistema inmune. Es un adyuvante para asegurar que la proteína Spike es atacada, que es esta última que ha aparecido, que es la Novavax, que es la que se está utilizando muchísimo para los pacientes con múltiples alergias e incluso para pacientes que han tenido previamente una alergia a una vacuna del COVID y aquellos pacientes que están muy inmunodeprimidos. La eficacia de las vacunas no son iguales en todos los casos. Hay unas vacunas como la Pfizer, que es un 95%, la Moderna un 94%, la AstraZeneca un 82% y la Janssen un 85%. Los efectos secundarios casi todas son igual. Por ejemplo, dolor en lugar de la inyección, cefalea, fiebre, mialgia, artralgia. En los 4 tipos de vacunas, los efectos secundarios son iguales. Hay unos efectos raros que se está estudiando, que es una trombosis venosa y trombopenia, pero se está estudiando que para eso están los informes de farmacovigilancia de la OMS. Estos informes se actualizan frecuentemente. El último actualizado es del 6 de marzo del 22, en el que indica que los acontecimientos notificados con más frecuencia siguen siendo los trastornos generales como el fiebre y dolor en la zona de vacuna, y cefalea, mareos, mialgia y artralgias. La vacuna es segura y sus riesgos son mucho menores que los beneficios que aporta. Todo esto según la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento. Ya sabemos, y sobre todo los pacientes de esclerosis múltiple saben que no pueden ponerse la vacuna cuando ellos quieren. Siempre nos avisan y nos preguntan. ¿Por qué? Porque para que la eficacia sea, para mejorar la eficacia se recomienda coordinar el mejor momento de la vacunación y la administración del tratamiento. Es decir, hay unos tratamientos, por ejemplo, el interferón, todos los interferones y el copasone, es decir, el acetato de glatitamero y el natalizumab, que se puede poner en cualquier momento. Aunque nosotros aconsejamos que el natalizumab y el Tisabri se ponga a la mitad del ciclo, ¿vale? A las 2 semanas de habérselo puesto. Luego está la tiriflunamida y el dimitilfumarato, es decir, el aubagio y la tefidera, que se puede poner en cualquier momento, pero cuando llaméis vosotros por teléfono, sabéis que miramos siempre vuestras analíticas para saber, y vuestro historial, para saber si tenéis en vuestro historial linfopenia prolongada. Luego está el fingolimod, que preferentemente hay que ponerlo antes de iniciar el tratamiento, pero sabéis que también miramos la linfopenia que tenéis, la última analítica. Con el entuziumab, lo mismo, preferentemente antes de iniciar el tratamiento. Pero si ya ha iniciado el tratamiento, hay que esperar 6 meses. O lo mismo, vemos la analítica para ver si hay una recuperación de linfocitos. Y si te vacunas y te vas a poner el tratamiento, hay que esperar 6 semanas desde la vacuna, ¿vale? Es decir, que hay que retrasar el tratamiento 6 semanas. Para el ocrelizumab, lo mismo. Preferentemente antes de iniciar el tratamiento, pero si ya como muchos de vosotros estáis ya con el tratamiento, con el ocrelizumab, hay que esperar 12 semanas.
¿Por qué hay que esperar 12 semanas? Que me lo preguntáis mucho. Porque es cuando el medicamento está actuando más, es decir, en esos 3 primeros meses. ¿Y qué queremos al ponerte una vacuna? Que sea eficaz. O a partir ya de las 13 semanas se puede poner. ¿Pero hasta cuándo? Porque hay que ponerte otra vez el tratamiento. 6 semanas antes de la dosis que te toca de tratamiento. Por lo mismo, porque cuando uno se pone la vacuna, hay que esperar que tengan anticuerpos y hay que sea efectiva la dosis esa de vacuna, que haya hecho inmunidad. Entonces hay que esperar 6 semanas. Y ya lo sabéis, casi todos los pacientes que estáis ahí con ocrelizumab, esto ya lo tenéis aprendido ya desde la primera dosis. Con el rituximab pasa lo mismo, pero con el rituximab es más recomendable a partir de los 6 meses, pero a veces recomendamos a las 12 semanas, es decir, a partir de los 3 meses. Y con la cladribina lo mismo, antes de iniciar el tratamiento. Pero cuando llamáis y estáis con cladribina, ya lo primero que hacemos es mirar vuestra última analítica, que ya sabéis que es al tercer mes de haber tomado la medicación. Si esa analítica hay un buen recuento linfocitario, ya os decimos que ya podéis poneros la vacuna. Y si no habéis empezado el tratamiento, hay que esperar 2 semanas desde la vacunación. Esto del grupo de 7 de riesgo. Esto ya sabéis que con muchas de vosotros ya lo hemos hablado. Sí. Os he puesto una fecha en el grupo de riesgo, en el grupo 7 de riesgo. ¿Por qué he puesto una fecha? Porque es la más actual. Cuando empezó la pandemia, en septiembre, muchos de vosotros veníais a decirme, es que tengo una enfermedad crónica, seguro que tengo preferencia al ponerme el tratamiento. Pues no, los pacientes de esclerosis múltiple no estaban en el grupo 7 de riesgo. ¿Os acordáis que a nosotros no era comprensible? Luego, a partir de septiembre del 21, ya introdujeron el grupo 7. ¿A quién introdujeron? A los que estaban con tratamiento con ocrelizumab y rituximab, que son los que se pusieron una dosis adicional, no sé si acordáis. Y luego, ahora he puesto con fecha del 8 del 3, que es el grupo 7 de riesgo, pero es ampliado. Si ya han introducido a pacientes con esclerosis múltiple que están con tratamiento inmunosupresor. ¿Quiere decir que solamente estáis vosotros? No. En ese grupo están los pacientes con síndrome de Down, con VIH, con todos los trasplantados, están también los fibrosis quísticas, es decir, es bastante amplio, por favor, ya está bien, que ya era hora de que nos tocara. Entonces, ¿por qué sois un grupo de riesgo? Porque porque tenéis más posibilidad de padecer complicaciones y padecer la enfermedad en la forma más grave. ¿Quiénes son los que están con tratamiento inmunosupresor? Os voy a hablar ya de los tratamientos. Son los pacientes que están con anticuerpo monoclonal anti-CD20, es decir, el rituximab y el ocrelizumab. Los otros dos no los voy a nombrar, aunque están ahí porque no los ponemos todavía nosotros. Luego están los de la integrina, que son el natalizumab. Luego están los anti-CD20, que es el alentuzumab. Y luego están los antagonistas de los receptores de la esfingosina, que es fingolimod y siponimod. ¿Por qué es importante estar en este grupo de riesgo? Es decir, ¿por qué es importante? Porque vosotros, aparte de la pauta inicial, como toda la población general, que además en aquellos tiempos, cuando era la pauta inicial, os ponían, daba igual, era según la población, porque no estaba en ningún grupo de riesgo. Os pusieron la Pfizer, la Moderna o la AstraZeneca, según os pertenecía por edad. Luego, cuando ampliaron y metieron a los de grupo adicional y metieron a los del ocrelizumab y rituximab, que fue en septiembre del 21, introdujeron la dosis adicional que yo os decía. Vosotros no sois una tercera dosis, es una dosis adicional porque os las podéis poner a los 28 días de vuestra pauta, antes de la pauta normal de la vacuna. Y ahora, eso es actual, ahora mismo, desde marzo, hay una dosis de recuerdo que le podemos llamar cuarta dosis, que solamente vacunan con Moderna y Pfizer, como en un principio nos gustaba a nosotros, y que son al grupo 7 que os he dicho antes, que pertenece a los que están con ocre, ritu, alentuzumab, siponimod, fingolimod y tisabri. ¿Vale? Son
es ahora lo único que os estáis vacunando con la cuarta dosis de recuerdo, que son con la cuarta dosis, que se llama dosis de recuerdo. ¿Qué pasa si no habéis recibido ninguna dosis? Pues ya tenéis que comenzar con una pauta de 2 dosis, separada en 21 días, y os van a poner la Pfizer o la Moderna, ¿vale? Si ya la has recibido, pues, y solamente habéis recibido la pauta habitual, pues entonces tenéis que recibir, como os he dicho, la dosis adicional, ¿vale? Que la dosis adicional se puede poner incluso a los 28 días de la anterior, ¿vale? De la pauta ya puesta, la convencional. Y luego está la dosis de recuerdo, que le llamamos de recuerdo, o cuarta dosis, que se pone la vacuna Moderna o Pfizer, que se puede poner a los 5 meses de la dosis adicional. ¿Qué hacer si ha pasado el COVID? Que lo preguntáis mucho. Entonces, si ya ha pasado el COVID, no me puedo vacunar. Sí, te puedes vacunar. Te puedes vacunar pasada 4 semanas o esperar 5 meses. Admite las dos formas, ¿vale? Y tú dices, yo quiero ponerme ya la cuarta dosis, pero en la cuarta dosis o la dosis adicional que no me he puesto, solamente me he puesto la dosis inicial, pues no puedes pedir cita a través de la aplicación ni de Salud Responde, ni tampoco acudir a los puntos de vacunación sin cita. Tienes que serán contactados desde vuestro centro de referencia, es decir, comunicaros con vuestro centro de salud, mira, estoy con un tratamiento inmunosupresor y me toca la cuarta dosis o dosis de recuerdo. Os he puesto esta diapositiva para que sepáis que los pacientes que tienen con inmunosupresión, no solamente los de esclerosis múltiple, sino todos los tratamientos todos los pacientes que están con tratamiento de inmunosupresión, cuando están pasando el COVID, si van al Hospital Torre Cárdenas, van a urgencias porque se encuentran que tienen la enfermedad de una manera leve, que tienen un poquito de insuficiencia respiratoria, que tiene una saturación menos del 94, le van a poner unos tratamientos antivirales. Solamente lo he puesto de forma informativa para que lo sepáis. Que hay unos tratamientos hospitalarios para aquellos pacientes que están inmunodeprimidos y están pasando el COVID y se encuentran mal. Nosotros lo que hacemos ahora es derivar a medicina interna infecciosa. Os voy a hablar un poquito ahora sobre la nutrición, el tabaco, el alcohol, el ejercicio y el estrés, porque es muy importante y su influencia es muy importante en el pronóstico de la enfermedad, en la evolución de la enfermedad. No hay evidencia científica en cuanto a la dieta específica. Eso quiero que lo sepáis. Evidencia científica no hay. Sí existe relación directa en el sobrepeso, en los hábitos y el estilo de vida, y porque todo eso va a influir en el pronóstico de la enfermedad, como he dicho. Hay que hacer un consumo de sal moderado. Los alimentos ricos con antioxidantes se pueden recomendar a los pacientes de esclerosis múltiple durante los brotes, pero no existe tampoco evidencia científica. La mejor dieta es la dieta mediterránea, con consumo de productos de temporada, frutas, verduras, legumbres, frutos secos y pescado. Es perjudicial una dieta con alto consumo de grasa de animales, ya lo sabéis que lo decimos mucho. Y abusar de las carnes rojas. No es que no podáis tomar carne roja, no abusar de las carnes rojas ni de los fritos, porque un consumo excesivo de este tipo de grasas conlleva a un aumento de colesterol y triglicéridos en sangre. Y eso ya sabemos que tiene efectos perjudiciales para nuestra salud. Por lo tanto, prioritariamente alimentos de origen vegetal, como la fruta y la verdura, reducir el consumo de carne y derivados cárnicos, es decir, comer más pollo y pavo, conejo, ya sabes que lo decimos mucho en la consulta, pollo, pavo y conejo. Evitar los productos procesados y refinados, sabes que eso también lo digo yo mucho. Evitar los productos ya que solamente coger y meterlo en el microondas. Nada, hay que dejarlo. Escoger fuentes de grasa saludable, como la pescada azul, que son las sardinas, las caballas, el boquerón. Consumir agua como bebida principal, pero también consumirla en infusiones y sopa. Limitar el consumo de azúcar libre, quiere decir azúcar como tal, pero también tener cuidado cuando haya azúcar que está enmascarada en algunas bebidas. Eso es muy importante. Consumir productos lácteos desnatados o semidesnatados
y evitar el consumo elevado de edulcorantes, porque está relacionado con la alteración de las bacterias intestinales. Y he metido aquí la microbiota intestinal porque están investigando que dicen que los pacientes de esclerosis múltiple tienen desequilibrio, es lo que están estudiando, están investigando la presencia de desequilibrio microbiano en el intestino de los pacientes de esclerosis múltiple. Ya hay investigaciones que están estudiando la microbiota para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas. Cuando estuve hace un año en Sevilla para ver la unidad de Sevilla de la Macarena, cuando estuve en el biobanco, estaban haciendo estudios con la microbiota, sobre todo por el olor que había por allí. La alteración de la microbiota intestinal podría producir la activación de una... Esta es la explicación por qué están estudiando la microbiota, porque puede producir la activación de una respuesta inmunitaria inflamatoria y esto que podría participar en la autoinmunidad propia de la esclerosis múltiple. ¿Cuáles son los factores que deterioran la microbiota? Porque la microbiota sabéis que es los microbios intestinales que tenemos todos. Sobre todo los buenos. ¿Qué factores son los que deterioran? Pues los ultraprocesados, el azúcar, el estrés, el sedentarismo. ¿Qué factores son los que cuidan la microbiota? Pues el descanso, el ejercicio, el bienestar emocional y los probióticos y los prebióticos. Probióticos es proporcionar bacterias vivas, como el yogur natural, el kefir, el té kombucha, el vinagre de manzana sin pasteurizar. Y los prebióticos son los que favorecen, si ya hay bacterias vivas, pues ¿quién favorece el crecimiento y que sigan ahí en el intestino? Pues los prebióticos como cebolla, espárragos, ajos, legumbres, puerros y avena. La avena la he descubierto yo y es buenísima. ¿Qué es lo que influye para el pronóstico de la esclerosis múltiple? Ya hemos dicho las dietas occidentales, por ejemplo, la grasa, hemos hablado de la grasa, animales, los fritos, la ingesta de sal, el sedentarismo. Esto provoca que en la microbiota intestinal que las bacterias estén alteradas y esto produce una inflamación, una alteración de la inmunidad intestinal. Eso produce una inflamación sistémica y a la vez una inflamación crónica que afecta a la enfermedad autoinmune. Todo está relacionado y se está estudiando y influye en el pronóstico de la enfermedad. Ahora voy a hablar del ejercicio. Hay estudios que indican que las personas que realizan ejercicio mejoran la marcha, mejoran los síntomas compatibles con la depresión, la fatiga y la función cognitiva. Todo el mundo no puede hacer ejercicio, por lo menos tiene que estar adaptado a la capacidad de las personas, pero practicar de 2 a 3 días por semana, un mínimo de 30 días, es aconsejable. Y esa práctica habitual de ejercicio se asocia a una reducción de la tasa de brote y de la discapacidad, sobre todo relacionado con la movilidad y la progresión de la enfermedad. La progresión de la enfermedad, si hay inactividad, va a influir en la discapacidad. Ahora, si actuamos y tenemos una rutina y hay una actividad física, este tendrá un efecto positivo y lo que hará es retrasar lo que realizará un retraso en la discapacidad. Es decir, donde hay que actuar es en la inactividad. Hay que hacer ejercicio, actividad física. Pero claro, unas recomendaciones individuales previas al ejercicio es importante porque no todo el mundo puede hacer el ejercicio. Hay que hacer una planificación individual porque hay que controlar la fatiga. Todo el mundo no tiene... hay una gente que tiene menos fatiga, otros no tiene. Hay otros que toleran más la temperatura ambiental. Hay que salir cuando haga menos calor. Viene muy bien muchas veces la recomendación de un baño antes del ejercicio. Hay que hidratarse con frecuencia y hay que hacer descansos frecuentes. Y ahora voy a hablar del tabaco porque el consumo de tabaco y alcohol influyen en la esclerosis. El consumo de tabaco aumenta en un 50% el riesgo de padecer esclerosis múltiple. Y es uno de los factores que existe. Y el tabaco ambiental, que es el pasivo, un 30%. Los fumadores presentan síntomas motores más graves y una peor calidad de vida y una progresión más rápida de pasar de forma de remitente a secundaria. El consumo de alcohol debe ser moderado o mínimo. No que influya mucho, mínimo puede tomarse. Ahora, un exceso no porque se asocia a una menor supervivencia.
No existe, voy a hablar ahora del estrés, no existe evidencia clínica de la relación entre el estrés y la esclerosis múltiple. El estrés no provoca los brotes, pero sí está relacionado con los niveles de cortisona y estos alteran una respuesta del sistema inmunitario. Cuando hay estrés tenemos problemas de sueño, dolor de cabeza, deterioro de la memoria y de la concentración y ansiedad. La clave para gestionar el estrés es aprender a afrontarlo. Hay que mantener la mente activa, hay que estudiar, lectura, pasatiempos, porque entre todo ayuda. Se recomienda para mejorar el estrés y el impacto emocional la práctica de ejercicio, realizar técnicas de relajación, el mindfulness, el yoga, el pilates, lo que cada uno quiera y le venga a su capacidad. Estos consejos lo he puesto porque lo he visto en uno de los libros de la Asociación de la Esclerosis Múltiple y me ha gustado mucho. No solamente para los pacientes de esclerosis múltiple, para todos, Mirar por la propia salud, llevando dieta saludable, practicando ejercicio, evitando el estrés, vivir el presente, el día a día, afrontándolo con una actitud positiva, dejando la nostalgia del pasado y la incertidumbre del futuro. Pedir ayuda si es necesario, darle mayor normalidad posible a la esclerosis múltiple y no dejar que el eje de su vida sea la esclerosis múltiple. Hay que aprender a vivir con ella, pero no para ella. Y hoy he puesto esta a María Pombo, que seguro que la conocéis todos. Los que tenéis esclerosis múltiple tenéis que conocer a María Pombo, porque sale en el Hola, sale en El Hormiguero hablando de la esclerosis múltiple y ahora está en el programa de Antena 3 Desafío y cuando la veo me encanta verla, porque por la actitud que tiene con la vida. Es una influencer, ya lo sabéis, que confirmó hace un año que tenía esclerosis múltiple y su madre también. Y nos estuvo hablando, y si la veis en el Instagram, estuvo hablando de que se estuvo poniendo el copasone, cuando estaba embarazada, cómo le iba, enseñaba las fotos de cómo le iba todo. Es muy conocida entre los pacientes de esclerosis múltiple. Y aquí os he puesto otra paciente que no es conocida, ni la conozco, ni sé quién es, que es anónima, pero lo mismo, su vida aquí gira en hacer ejercicio y en la dieta, para que lo tengáis en cuenta. Y esto es una frase que me gusta mucho y seguro que a vosotros también os gustará. No importa qué tan lento vayas, siempre y cuando no te detengas. Es de Confucio. Y muchas gracias. Ya terminé. Muchas gracias, Ana. Me ha encantado. Gracias. Enhorabuena por una ponencia tan espectacular. Te lo puedo decir que no he visto muchas, además atractivas. No ha enganchado, Ana, no ha enganchado, no ha hecho seguir y seguir. La verdad que sí voy a decirle a mis compañeros que al final, porque no lo he dicho en el principio, al final de todas las ponencias daremos unos minutos para cualquier pregunta para que la anotéis, porque sé que se nos escapan, para que la anotéis cualquier pregunta que queráis hacer, al final se la haremos bien a Ana. Espero que ha venido muy rápido porque sabéis que a veces cuando me embalo hablando, ¿vale? Espero que me hayáis entendido. No, ha estado genial. Te felicito y enhorabuena por la ponencia y espero seguirte en otra. Espero seguirte en más. Muchas gracias, Ana. Ahora daremos paso a la segunda ponencia por parte de la doctora Almudena Aguilera, el aspecto general en la esclerosis múltiple. Muchísimas gracias, doctora Almudena. Encantada de que comparta una tarde con nosotros. Y bienvenida. Adelante. Vamos a Buenas tardes, vamos a preparar la presentación. Sí, muy bien. Ahora, ¿con la tuya? Esta. Ya está, la dejamos abierta. La ponemos pase diapositiva. Así, inicia presentación y ahora, espera. Primero que no, aquí. Y ahora hay que abrir aquí. Aquí. Y compartir toda la pantalla, pinchar aquí y compartir. Y ahora abrirla. No me está mostrando. Aquí. Ahí está la parte positiva. Sí. Ahí inicia la presentación. Vale. Bueno, buenas tardes. A mí me han dejado dar unas pequeñas notas sobre aspectos generales de esclerosis múltiple.
son probablemente muchas cuestiones que a lo largo de todo este camino que lleváis, pues alguna vez os habréis preguntado. Voy a intentar, van a ser unos datos muy breves, concisos y que intenta ser algo muy claro. En primer lugar, normalmente, pues, una de las preguntas que uno se hace, pues, ¿qué es la esclerosis múltiple? Se trata de una enfermedad inflamatoria y neurodegenerativa crónica del sistema nervioso central que afecta a la mielina, que esta es una sustancia que está recubriendo los axones de las neuronas, ¿no? los nervios, y que su función es facilitar la transmisión de la información correctamente, es decir, transmitir bien, que se transmitan bien los impulsos nerviosos. El sistema nervioso central vemos que consta del cerebro y la médula espinal. Y bueno, esta sería una neurona, que son las células del sistema nervioso, que todas ellas pues, forman los nervios. Y la mielina, como veis, está aquí recubriendo esta parte, ¿no? que son las fibras nerviosas, que su función es pues, transmitir información. Se trata de una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir que sea algo autoinmune? Pues que nuestras células, nuestro sistema de defensa del organismo, que en realidad está preparado para defendernos, como su propio nombre indica, y para protegernos frente a elementos extraños, como pueden ser virus o otro tipo de microbios, otros elementos, pues estas células lo que hacen es que se equivocan y reconocen como algo extraño alguna parte propia de nuestro cuerpo. En este caso, del que estamos tratando, de la esclerosis múltiple, pues la mielina, esta proteína que hemos comentado antes. Vemos aquí las células de defensa del organismo, se fabrican una serie de anticuerpos, ¿no? Son como unas armas, como si dijésemos, que se unen a la mielina, se destruye la mielina y quedan fragmentos de mielina destruidos y nuestro nervio, el axón, que sería como un cable, ¿no? Te queda ahí al descubierto y entonces pues ya no puede llevar a cabo su función correctamente. La desmielinización es la pérdida de mielina y se quedan zonas que son las que llamamos las placas o lesiones, ¿no? Que son esas cicatrices que quedan en el sistema nervioso central y a las que nosotros llamamos placas desmielinizantes, que las podemos ver luego en resonancias, ¿no? Como hemos dicho antes, la función de la mielina pues, es colaborar, facilitar la transmisión de la información nerviosa, que va a través de impulsos, va a saltitos rápidos como los canguros, el canguro que vemos aquí. ¿Qué ocurre cuando hay una destrucción de mielina? Pues que esta información se va a transmitir, va a viajar mucho más lento, como podría hacerlo una tortuga en comparación, ¿no? Esto, cuando se producen estas zonas de desmielinización, se producen síntomas. ¿Qué ocurre? Que una vez que se ha producido una desmielinización, como ocurre en un brote, ¿no? Que luego hablaremos lo que es exactamente un brote, pues se producen una serie de síntomas neurológicos debido a la mala transmisión del impulso nervioso. Y a veces unas células que tenemos de reparación en nuestro sistema nervioso central, que son los oligodendrocitos, son capaces de volver a producir otra vez mielina
y volver a vestir, a recubrir esos axones, de forma que mejoran los síntomas del brote. El brote en un tiempo determinado van mejorando los síntomas y tienen posibilidad de recuperarse bien esa función. Sería esa fase remitente recurrente de la enfermedad, de la que luego hablaremos también. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la mielina fabricada no es tan buena, no tiene la misma calidad que la original. Entonces puede quedar algunos fallos en la conducción nerviosa. Y estas señales no se transmiten correctamente, se bloquean o se alteran, quedando entonces algunas secuelas en el paciente. A lo largo ya de los años es posible que la capacidad que tienen nuestras células reparadoras, los oligodendrocitos, pues que pierdan completamente esa capacidad para generar la mielina, de modo que llega un momento en que no se genera mielina y los axones, lo que es el nervio, los pelillos que van por dentro del cable, se rompen y mueren las neuronas. Entonces es como un hilo que se corta y no se puede transmitir la información. Esa ya es una fase de neurodegeneración. ¿A quién afecta la enfermedad? Habitualmente lo más frecuente es que se dé en adultos jóvenes. Su pico de edad mayor es entre los 20 y los 40 años, pero también puede darse en la infancia o puede darse a cualquier edad y de hecho, actualmente a veces te lleva sorpresa cuando diagnosticamos a pacientes ya más mayores de 55 años, incluso de 60, que te sorprende viendo que los diagnostica de una esclerosis. Es más frecuente también en mujeres y se da también con más frecuencia en la raza blanca del norte de Europa. Las cifras más o menos aquí en España, ¿no? Pues hay unos 30.000 o 45.000 personas afectadas por esclerosis múltiple. En los últimos 15 años se han duplicado las cifras. Una explicación puede ser también pues, porque se hace el diagnóstico antes, antes y se hacen más diagnósticos, más específicos. Y aproximadamente unos 1.500 casos nuevos se dan cada año en España. ¿Qué es lo que causa la enfermedad? Pues esta enfermedad, su causa intrínseca, su causa real, es desconocida. Se sabe que es multifactorial, es decir, que actúan distintos factores. Es necesaria una predisposición genética sobre la cual hay distintos factores, distintos elementos ambientales que actúan. En cuanto a la parte genética, pues efectivamente se ha visto, como he comentado antes, que el sexo femenino es un factor de riesgo potencial. La raza caucásica, es decir, la raza blanca, es también otro potencial factor de riesgo. Y estos genes aquí que detallo aquí, ¿no? Del complejo mayor de histocompatibilidad. Esos son unos genes determinados que tenemos, ¿no? Pero el tener concretamente esto, pues hace más probable que se pueda tener, si se da el ambiente necesario, que se pueda tener la esclerosis múltiple. En cuanto a factores ambientales, bueno, pues como ya ha comentado antes Ana, el tabaquismo es un factor que efectivamente se ha demostrado que predispone a la enfermedad. También los niveles bajos de vitamina D, la exposición solar baja, clima templado, también no lo he anotado, pero la obesidad y sobre todo en la edad infantil puede ser también un factor predisponente, o sea, un probable factor de riesgo. Y he dejado para el final, pues bueno, las infecciones que se sabe que
que hay una relación especialmente del virus de Epstein-Barr, que ahora se está escuchando mucho hablar de él como que es la causa de la esclerosis múltiple. Pues bien, interviene en su causa, en su etiología, pero realmente él por sí solo no causa la enfermedad. El haber pasado la mononucleosis infecciosa pues puede predisponer, pero se tienen que dar otras condiciones necesarias como los factores genéticos y para producirse. O sea, el único hecho de que se haya tenido infección por este virus no es suficiente para tener la enfermedad. Muchas veces, pues lógicamente a los pacientes que llegan a consulta pues les preocupa mucho también el tema familiar, ¿no? El riesgo que pueden tener o que puede tener su familia de padecer la enfermedad. En la población general el riesgo es 0,01%, es decir, 1 de cada 1000 pues tenemos el riesgo de presentarla, ¿no? Pero si tenemos un familiar de primer grado con esclerosis múltiple, nuestro riesgo aumentará hasta 2 o 3%. Si nuestros padres, nuestro padre y nuestra madre la tienen, el riesgo aumenta a un 30%. Y bueno, entre los hermanos, ¿no? Gemelos monocigóticos, que son los que están en una única bolsa, como se suele decir, que son los gemelos idénticos, pues si uno lo tiene, el riesgo está en un 30% de padecerlo el otro. Mientras que si son dicigóticos, es decir, en 2 bolsas, que no son los gemelos idénticos, pues tienen aproximadamente un 5%, más o menos como entre dos hermanos. Bueno, ¿y qué síntomas pueden presentarse en la esclerosis múltiple? Se pueden presentar un conjunto de síntomas muy variados, ¿no? Y muy diferentes. Siempre decimos que cada paciente de esclerosis múltiple es único y que ni siquiera su presentación o el curso de su enfermedad, la respuesta a los distintos tratamientos, no tiene nada que ver entre una y otra persona. Entonces, estos síntomas pueden presentarse de forma aislada, como un único síntoma, o bien combinados, y pueden darse en cualquier zona del sistema nervioso central, porque esto es en cualquier lugar a lo largo del sistema nervioso central puede producirse un área de desmielinización. Según esa zona, pues puede dar unos síntomas u otros. Aquí vemos los que son habitualmente los más comunes, como es la alteración del nervio óptico, ¿no? La neuritis óptica, con pérdida de visión, con dolor, la alteración sensitiva, que puede darse por problemas en la médula espinal, ¿no? La afectación de la médula espinal pues, puede dar tanto alteraciones de la sensibilidad como puede dar también alteración de la fuerza, ¿no? En las extremidades, problemas para controlar los esfínteres. Hay también afectación en el troncoencéfalo y en el cerebelo, que nos producen vértigo, dificultad para coordinar, para la coordinación de las extremidades o para caminar por inestabilidad, por desequilibrio, visión doble, temblor. Y luego hay también otras manifestaciones, pues como pueden ser la espasticidad, la fatiga, que es algo muy frecuente y que prácticamente, no se puede medir, y es un cansancio, una fatiga que no tiene que ver con, es independiente completamente de la actividad física realizada, una fatiga tanto mental como física. Puede haber dolor, trastornos también de memoria y otras áreas cognitivas, dificultad para tragar, aunque eso es más raro, ¿no? Alteración en la voz,
alteración en la esfera sexual y, bueno, síntomas paroxísticos como puede ser la neuralgia del trigémino o el signo del ermite, el notar un calambre muchas veces al doblar el cuello, un calambre por la espalda y se puede asociar también en muchos casos depresión y ansiedad. La depresión, pues no solo, se ha visto que no solo la que se puede, o sea, en la frecuencia en la que se puede asociar como en otras enfermedades crónicas, ¿no? El hecho de tener una enfermedad crónica puede predisponer a tener reactivamente un estado depresivo, pero en la esclerosis múltiple es, bueno, asociada a la enfermedad a sí mismo, no solo reactivo. Importante también el destacar qué es un brote, qué es un pseudobrote. Un brote, pues lo podemos definir o podemos explicarlo como la aparición o reactivación de manifestaciones neurológicas que habíamos tenido otras veces, ¿no? Y que tienen que durar por lo menos 24 horas, como mínimo. Si en los siguientes 30 días al inicio de estos síntomas aparecen otros, pues esto se consideraría dentro de un mismo brote. Pero ya, claro, sería un brote polifocal, o sea, en distintos sitios del sistema nervioso. Suele durar varias semanas y bueno, suele remitir a veces completamente y algunas veces pues puede quedar alguna secuela. Y un pseudobrote se le llama a cuando se produce un aumento en los síntomas previos, por ejemplo, si hay espasticidad, rigidez o a veces hormigueo o torpeza, ¿no?, en movimiento, pues esto aumenta y suele ocurrir en ciertas situaciones como de fiebre o diarrea, algún cuadro infeccioso que puede confundirnos y creer que se trata de un brote. Y bueno, con todo esto, ¿qué tipo de esclerosis múltiple tengo? ¿Qué tipos podemos ver de esclerosis? Pues aquí vemos representados así en una gráfica los diferentes tipos que puede haber. En primer lugar, se habla de un síndrome clínico aislado, ¿no?, que sería aquel episodio neurológico que se produce de forma aguda o subaguda, o sea, de pronto o a lo largo de varios días, y que afecta a uno o más focos del sistema nervioso central. Como hemos dicho antes, sería como un primer brote, ¿no?, que dura más de 24 horas y es debido a una causa desmielinizante o inflamatoria. Ay, me he ido. Vamos a ver. Perdón, ahora. O una causa inflamatoria. Es importante porque un 60 o un 80% de estos síndromes clínicos aislados, un 60 o un 80% de estos síndromes clínicos aislados pueden, cuando además en la resonancia tienen lesiones desmielinizantes, pues pueden evolucionar a una esclerosis múltiple clínicamente definida. También se ha visto que a veces un episodio, un evento desmielinizante aislado, hasta en un 20% de casos, tienen una resonancia magnética normal. Después, la forma más frecuente es la recurrente remitente, que suele ser, vamos, la más frecuente en aproximadamente el 85% de los pacientes. Se presenta con una forma remitente recurrente caracterizada por brotes que pueden aparecer de forma impredecible y que luego pasan o alternan con periodos en las que están asintomáticos, parcial o totalmente. La forma primaria progresiva, un 10-15% de pacientes en los que
comienzan con una forma de inicio lenta pero progresiva de una discapacidad. Y esto se va acumulando, se va progresando a lo largo del tiempo desde el inicio sin que haya brotes definidos. Y la forma, la secundaria progresiva... Perdona, Almudena, te estamos viendo la pantalla, pero el inicio, estamos escuchándote perfectamente. Pero no se ve en la pantalla lo que está, que te ha ido. No se ve la... Se ve nada más que el inicio, esclerosis múltiple y aspectos generales, pero vamos, te estamos escuchando perfectamente todo lo Vamos que... a intentar salir y entrar de nuevo. Vamos a ver. No, pero que... No, pero así no. Vamos a ver. En Italia, a ver. Y la red rápido, así. Ahora sí. A ver. ¿Qué pasa? No se consigue. Salir. A verlo otra vez. Empieza del principio. 11 diapositivas. Sí, pero es que no se pone... Dale iniciar la presentación. Y ahora dale rápido. A ver. ¿Lo veis ahora al pasar? Vemos historia clínica. Ahora sí, enfermedad autoinmune, sí. Ahora al principio, sí. Ahora está pasando, sí. ¿Dónde estaba? Ahí. Ahí, la siguiente. Ahí nos habíais quedado. Que luego En la recurrente remitente. Exacto. Estaba explicando eso, la remitente recurrente, lo que he comentado antes, que se puede dar en brotes, brotes que se recuperan y entre un brote y otro hay una recuperación completa o una recuperación parcial, pero se mantiene estable entre un brote y otro. La primera progresiva, que se da aproximadamente en un 15%, desde el principio hay una progresión, una discapacidad, ¿no? Una alteración, por ejemplo, vamos a suponer, una alteración para caminar, una alteración de la marcha. Pues esto va empeorando, se puede estabilizar un poquito, va empeorando, no hay una recuperación entre esos empeoramientos. Y la secundaria progresiva es cuando comienza un principio en el que hay esos brotes con la estabilización entre unos brotes y otros y llega un momento en que puede ir habiendo también un poquito de progresión entre un brote y otro, que no se queda estático, ¿no? Y bueno, se cree o se ve más o menos que con los tratamientos modificadores de la enfermedad que ahora tenemos, aproximadamente un 20% de pacientes con la forma remitente recurrente en 10-15 años posteriores al inicio de la enfermedad pueden desarrollar esa evolución ya progresiva secundariamente. ¿Cómo diagnosticaríamos la enfermedad? ¿Cómo se diagnostica? Pues habitualmente aparece algún síntoma neurológico que llama la atención lógicamente del paciente y o bien si es algo muy discapacitante, muy urgente, ¿no? Pues acude a urgencia o bien es valorado por su médico de atención primaria. Hay veces que son síntomas a veces un poco inespecíficos y se retrasa un poco el diagnóstico pues, porque puede como enmascararse y parecer otra enfermedad. A veces es difícil diagnosticarlo. Entonces, pueden ser derivados a neurología o bien pasar a otra especialidad, verlo un traumatólogo o verlo un rehabilitador y al final llegar al neurólogo, ¿no? Que ya hay ciertas cosas que le pueden hacer sospechar que se puede tratar de esta entidad. Es necesario, el neurólogo hará una historia clínica y una exploración detallada y una serie de pruebas diagnósticas, como podemos ver aquí. En cuanto, a la historia clínica, pues fundamental, toda la datos muy detallados de cómo ha empezado, de qué síntomas ha tenido, historia también familiar, antecedentes familiares o bien también otros antecedentes personales, qué tratamientos se toman.
Luego se realiza una exploración neurológica muy exhaustiva, ¿no? De todo el sistema nervioso que nos puede dar algunos signos al hacernos, pues, levantar como si dijésemos una alarma de que podemos sospechar ya esto desde la misma exploración. Es importante porque es verdad que muchas veces lo veis, lo ponemos en todos los informes, en las revisiones, la EDSS, ¿no? Que es esta escala de discapacidad, ¿no? Que bueno, es algo como un lenguaje universal entre los neurólogos que bueno, que se unifica más o menos qué grado de afectación en sus funciones tiene ese paciente. Como todas las escalas, no es tampoco perfecta, pero la verdad es que bueno, es bastante orientativa. Entonces, bueno, va desde una exploración, una función normal, hasta bueno, a una afectación ya de las funciones de movilidad, ¿no? Y se basa mucho, pues se puntúa según la distinta exploración, las distintas áreas, pues no sé, de la fuerza, de la coordinación, de los esfínteres también. Todas esas áreas se valoran, se exploran, se puntúan entre 0 y 6 más o menos, y también se valora pues la capacidad que tiene para caminar individualmente, o ya que empieza a necesitar un bastón, que eso ya vemos que ya es una EDSS, una puntuación, un estadio de 6, ¿no? Y bueno, esto nos va a ir ayudando en cada consulta, en cada revisión, si va asociándose una discapacidad. La analítica sanguínea, que es necesario hacerla, fundamentalmente, pues bueno, porque también es necesario, la esclerosis múltiple se diagnostica, pero hay que descartar también que todos estos síntomas pues, puedan ser debidos a otra enfermedad diferente. La analítica sanguínea nos va a ayudar a eso, y además también es muy importante pues para eventuales tratamientos, como ya se ha comentado, y como muy bien ha comentado Ana sobre las vacunas, pues ver el estado también de la serología, o sea, si se ha pasado cierta enfermedad, si esa enfermedad está ahí latente y se puede reactivar según qué tratamiento. Todo eso es muy importante, cómo está el riñón, cómo está el tiroides, cómo está el hígado, pues para poder poner un tratamiento también u otro. La resonancia magnética, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, es muy importante, porque aparte de descartarnos de entrada en el diagnóstico que pueda deberse a otras causas, que pueda haber un tumor o que pueda haber una hemorragia, pues, o cualquier otra entidad, pues el hecho de la aparición de esas cicatrices, que son las llamadas las placas de desmielinización que antes he comentado, esas cicatrices que se quedan en el cerebro, pues ya por los distintos sitios donde puedan estar o por las características que tienen, si captan contraste o no, pues eso nos ayuda tanto a poder diagnosticar de entrada solo con la resonancia y la clínica, o bien, una vez que estamos con un tratamiento, el ver también cómo se responde a ese tratamiento. Si siguen apareciendo lesiones o si estas lesiones son agudas, o sea, que hay contraste, que se nota inflamación, ¿no? Pues ese tratamiento no va bien. La punción lumbar también se realiza. Esto os sonará mucho, ¿no? Se extrae el líquido cefalorraquídeo, que este es el líquido normal, clarito, ¿no? Se analiza que no haya otra alteración, y a nosotros sobre todo nos importa también mucho lo de las bandas oligoclonales, que también lo leeréis mucho en el informe, y
y que, bueno, pues la hermandad oligoclonal aparece en la mayoría de pacientes, en un 90 o así por cien, con la esclerosis múltiple. Y esto indica pues, que se está produciendo inflamación, que hay algo inflamatorio autoinmune, ¿no? en el sistema nervioso central. Y por último, los potenciales evocados es otra de las pruebas que habitualmente también realizamos y que nos van a ayudar pues, a detectar otras áreas también de desmielinización en distintas zonas del sistema nervioso, pues por ejemplo, a nivel del nervio óptico o en la médula espinal. Esos son los somatosensoriales y los visuales, son los que más se utilizan. Luego hay otros que son los de tronco, auditivos de tronco, pero que esos se utilizan menos. Y bueno, fundamentalmente, pues son midiendo, dando una serie de estímulos sensoriales, pues como aquí veis, mirando una pantalla, unos estímulos así visuales, ¿no? Se recoge cuánto tarda ese estímulo en llegar al cerebro y, en fin, por una medida y unas determinaciones podemos ver si eso está enlentecido, que es la expresión de que, bueno, de que la mielina está ahí rota, está peor, y como he comentado antes, pues el estímulo se transmite más lento, entonces aumenta el tiempo de respuesta que se puede reflejar pues, por ese tipo de ondas. Y bueno, fundamentalmente, esto es lo que quería comentar. Ya nuestra última pregunta, pues se la vamos a hacer a la doctora Muñoz. Muchísimas gracias, doctora Almudena, por su ponencia. Siempre, aunque lo conozcamos, siempre vamos aprendiendo y vamos recordando que algunas veces como escleróticos se queda laguna. Y nada, encantada de que hayas compartido esta jornada médico-informativas con nosotros y esperamos seguir adaptándolas a nuevas situaciones y estar con vosotras. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Ahora pasamos a la tercera ponencia, la última, pero no la menos importante, por supuesto que no. Aquí tenemos a nuestra doctora Carmen Muñoz, muy querida por la gran mayoría de nosotros, Carmen. Y encantada de estar con nosotros y nada, la ponencia será nuevos tratamientos en la esclerosis múltiple. Espera un momentito, voy a estoy compartiendo. Sí, por supuesto. Espero que todos los compañeros, está habiendo una audiencia bastante considerable, llegamos hasta unos 36 y 30 y tantos. Mientras que se activa la pantalla, me gustaría, sí. Ya que no puedo saludaros de forma individual, que ya sabéis el aprecio que os tengo a todos, al menos hacerlo de forma online. Mis saludos para todos los oyentes. Agradecerte que nos haya invitado a estas jornadas, naturalmente no solo personalmente, sino a todo nuestro equipo, a Almudena y Ana. Es para nosotros un gran placer y nos encontramos muy a gusto con todos vosotros. Tener estos pequeños huecos donde podamos hablar de lo nuestro, pues siempre es agradable, ¿no? Porque a veces, perdonad que es que estoy a la vez intentando poner la presentación, que a veces la consulta no nos da tiempo para hablar de todas estas cosas y necesitamos estos pequeños huecos para poder comunicarnos, con lo cual te agradezco que nos invitara y naturalmente estamos aquí para lo que necesitéis. Siempre ha estado. La parte que me ha tocado a mí es los nuevos tratamientos modificadores de la enfermedad. Los nuevos tratamientos modificadores de la enfermedad, es decir, hasta este primer trimestre del 2022, como veis en la parte de abajo de la diapositiva, porque a partir de este primer trimestre se supone que... No la estamos viendo, Carmen, estamos viendo lo que es la pantalla, la jornada médica informativa, lo que es el cartel. Vale, lo intento de nuevo. Ahora, aumento de las opciones de tratamiento. ¿Ahora? ¿Hola? Sí, ahora sí. Aumento de las opciones de tratamiento disponibles para esclerosis múltiple. Sí. Bueno, lo que quería decir que me voy a centrar en los tratamientos actuales porque ya hemos tenido otra jornada y hemos hablado de todo. Hablar de todo no se puede porque esto es
muy amplio ya, gracias a Dios es muy amplio. Entonces, vamos a hablar de los más actuales. La última vez que estuvimos juntos nos quedamos más o menos en el 2018, 2019 y voy a hacer un pequeño resumen de esa fecha y lo nuevo de ahora que va a ser en lo que voy a centrar la presentación. Pues fijaros, esta ha sido la evolución, que es una evolución pues sorprendente realmente en tan poco tiempo. Ya sabéis que hasta 2010, que os voy a decir a vosotros, solo teníamos 2 pautas de tratamiento o 2 líneas de tratamiento. Los denominados tratamientos de primera línea, que son de primera línea no por ser los más potentes, sino al contrario, solo de eficacia moderada, con menos efectos secundarios, indicados para las formas menos activas de la enfermedad, que ya sabéis que son los inyectables, los interferones y el acetato de glatiramiro. Y hasta 2010 teníamos esa primera línea y la segunda línea. Los de segunda línea son los más potentes, también con más efectos secundarios y naturalmente para formas más agresivas. ¿Por qué? Porque en esas formas más agresivas son donde en la balanza siempre ponderamos riesgo de la enfermedad y riesgos que podemos asumir. En ese caso estaba natalizumab, ya lo sabéis en su presentación intravenosa. Esas eran las terapias hasta 2010. En 2018 hubo un gran boom. Salieron 2 fármacos orales de primera línea, es decir, para formas leves moderadas, que era la teriflunomida, Aubagio y el metilfumarato tefidera, junto con nuestros interferones y copolímeros. Eso es como primera línea. Y dentro de la segunda línea, es decir, junto con Tisabri, apareció el primer fármaco oral de segunda línea, que fue fingolimod. Fue el primer fármaco oral, antes que tefidera que Aubagio, y aparecieron además 2 terapias nuevas. Todos los tratamientos hasta este momento de la esclerosis múltiple eran tratamientos cuya acción iba ligada a la administración continua. En este momento aparecieron 2 terapias nuevas que se llaman terapias de reconstitución inmunológica, que significa que se daban en tandas, es decir, se dan 2, 3 o 4 tandas de tratamiento, normalmente 2, y ese efecto dura 2, 3, 4 o 5 años. Se llaman por eso terapias de reconstitución inmunológica. Produce una depresión de los linfocitos sensibilizados frente a la mielina y se reconstituye el sistema inmunológico con unos nuevos linfocitos en un principio no sensibilizados. ¿Qué es lo que pasa? Que al final se sensibilizan y hay que volver a veces en algunos pacientes a tratar. Esos fueron alemtuzumab por vía intravenosa y cladribina por vía oral. ¿Qué pasó después de 2018? ¿Qué es lo que vamos a centrar la cita de hoy? Pues aparecieron terapias muy revolucionarias. ¿Por qué? Porque estas primeras terapias eran tratamientos modificadores de la enfermedad dirigidos a las formas en brotes, que es las que yo he presentado Almudena como remitentes recurrentes. ¿Pero qué pasaba con las progresivas? Pues que no tenían ensayos clínicos que demostraran su eficacia y su seguridad. Y aparecieron en este periodo después de 2018, que fue ocrelizumab, siponimod, para formas en brotes, dentro de las cuales se incluían progresivas secundarias y primer tratamiento para formas progresivas primarias. Y siponimod, que fue el primer tratamiento por vía oral, ocrelizumab intravenoso, que tiene ensayos propios en forma progresiva secundaria. Y junto a estos 2 tratamientos nuevos, una nueva presentación de nuestro conocido natalizumab por vía subcutánea, que se intenta con este fármaco pues mejorar lo que es la vida del paciente de esclerosis múltiple y que esté lo más normalizada posible. Os decía que estas son terapias hasta primer trimestre de 2022 porque a partir del verano posiblemente haya 3 fármacos más, que os voy a adelantar el nombre como no están todavía aceptados por la autoridad, por la EMA ni a nivel nacional, pero bueno, para que os suene el nombre, que son posenimod, que son ozanimod y que son ofatumumab. Posenimod, ozanimod y ofatumumab. Todo eso va a salir, normalmente la previsión es a partir de junio. Por tanto, la charla se va a centrar en estos 3, ocrelizumab, siponimod y la presentación de natalizumab en su forma subcutánea. Como ya he dicho, ocrelizumab fue el primer tratamiento aprobado por las formas progresivas de la enfermedad. Está indicado según ficha técnica para formas tempranas, es decir, pacientes con edad menor de 55 años y con EDS entre 3 y 6,5. Y se requiere que esta enfermedad esté activa, es decir, que tengan progresión y alguna actividad documentada a nivel de resonancia, ya sea lesiones nuevas o aumentadas en los tiempos que ya sabéis donde mejor se ve, que se llama T2, o con captación de gadolinio. Y además
se presentó también estudios en lo que se llaman formas de esclerosis múltiple en brotes, que como dice la diapositiva, incluye las remitentes recurrentes y las progresivas secundarias con brotes. El ocrelizumab tiene indicación como tratamiento de primera línea en caso de que el paciente tenga una forma muy agresiva de la enfermedad, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista de la imagen, es decir, muchas lesiones captantes o un gran número de lesiones, aunque no sean captantes, o mal pronóstico, lesiones en lugares donde se supone que la discapacidad va a ser muy importante, como puede ser la médula o el tronco del encéfalo. También está indicado como alternativa a otros fármacos de segunda línea, como puede ser alemtuzumab, como puede ser fingolimod, como puede ser cladribidina, y además está indicado también cuando fallan los tratamientos de primera línea, es decir, interferones y acetato de glatirámero o terifluramida o tefidera. El ocrelizumab, que se comercializa con el nombre de Ocrevus, es un anticuerpo que se llama anticuerpo anti-CD20 porque va dirigido frente a una proteína de la superficie de los linfocitos B que se une a ella y los linfocitos se destruyen por apoptosis. Estos linfocitos B, como ha comentado Almudena en su presentación, son los que causan la esclerosis múltiple, esa respuesta inapropiada frente a la mielina que la destruye uniéndose a ella y lo producen estas células, las células B. Estos anticuerpos monoclonales, el ocrelizumab, se une al linfocito, lo destruye y el linfocito deja de producir estos anticuerpos que se consideran mediadores de esta respuesta inmunitaria. Además, se sabe que estos linfocitos B actúan apoyando la activación de otros linfocitos que también son muy importantes en la esclerosis múltiple, que se llaman linfocitos citotóxicos y linfocitos CD4, que son los que ayudan a que la respuesta inmunológica se amplíe y además son linfocitos que atacan directamente la mielina, se llaman también linfocitos citotóxicos. Quiero decir que con un anticuerpo destruimos los linfocitos B, que son los productores de anticuerpos, y también actuamos sobre otro tipo de linfocitos que se llaman los linfocitos T. La inflamación en la esclerosis múltiple es muy importante. No solamente es importante en las fases iniciales ligadas a estos linfocitos T y estos linfocitos B, esta fase inicial de la enfermedad, como ha comentado muy bien Almudena, está asociada sobre todo a las lesiones focales. Acordaros la diapositiva que ha puesto de las lesiones focales de resonancia, esas placas de desmielinización. Esa es la fase aguda de la enfermedad, asociada a placas de desmielinización y a brotes, que sería la fase inicial de la enfermedad, donde, como ella bien ha dicho, se produce el daño zonal y se produce la desmielinización. Después, el organismo responde, hay una remielinización, normalmente nunca se llega a ser completa, pero el organismo lo intenta, y una segunda parte donde la recuperación de la SON es menos importante porque hay también menos remielinización y aparece un fenómeno nuevo, que esto sí que es importante que os vaya sonando, ¿no? Que es lo que se llama una inflamación crónica. Esa inflamación crónica no es local, no es como los brotes de esclerosis múltiple que va a enseñar Almudena en la resonancia. Es una inflamación difusa. Sobre todo, aparece incluso en sustancia blanca de apariencia normal. Tú en la resonancia no lo ves. Aparece también a nivel submeningio, lo que se llama a nivel pial, y se asocia con un proceso de inflamación diferente, asociado a cúmulos de linfocitos B, lo que se llaman folículos linfoides, y asociado a la activación de otro sistema inmunitario que no es el adaptativo, el formado por células B y T, sino que se llama sistema inmune innato, que está asociado a células inflamatorias que están dentro del sistema nervioso central, que son los astrocitos y la microglía, y también macrófagos. Eso se llama inflamación crónica, que está asociado con mayor grado de neurodegeneración. A esta inflamación crónica es muy importante otros factores. Nadie a los 80 años ni a los 60 tiene el cuerpo de los pacientes que tenían 40, y los procesos tumorales son más frecuentes en pacientes mayores. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico envejece. Esta neurodegeneración y esta inflamación crónica se nutren de ese envejecimiento y de muchos otros factores que, como ha dicho Ana, favorecen el envejecimiento y que el sistema nervioso y el sistema inmunológico no funcionen de forma adecuada, como puede ser el tabaco, el alcohol, que hacen que ese envejecimiento sea mayor y que se favorezca esa inflamación crónica, que no la vemos en la resonancia, lo que vemos son los efectos secundarios de esa neurodegeneración, que es la atrofia. Ocrelizumab lo que demostró es que tiene efecto frente a esa inflamación más aguda y también frente a esa inflamación más crónica. Es un tratamiento intravenoso que en las primeras dosis se pone dividido en 2 dosis,
de 300 miligramos y después se pone cada 6 meses. Necesita un tratamiento previo porque los efectos secundarios que os comentaré al final más frecuentes son la reacción a la infusión, es decir, cómo el cuerpo reacciona con esas primeras dosis. Eso consta de antihistamínicos, paracetamol y prednisona, y después cada 6 meses, ¿no? Necesita, como todos los tratamientos, un estudio previo, que lo ha comentado muy bien Almudena, descartar sobre todo infecciones latentes, que al meterle un tratamiento inmunosupresor pudiera activarse, como puede ser la TBC o la hepatitis B, y además, como también ha dicho ella, valorar nuestro estado inmunológico, es decir, si tenemos defensas frente a inflamaciones, frente a infecciones que si se presentara bajo este tratamiento podrían ser graves, como puede ser la varicela o el sarampión. Bueno, esta parte puede ser más técnica, pero yo creo que los pacientes tienen que saber, o al menos tienen que tener noción de los estudios. Los tratamientos no se aprueban porque sí, y por eso los tratamientos tienen una base científica. Quiere decir, ocrelizumab, que se ha comercializado con Ocrevus, no se aprobó hasta que no hubo un estudio, que primero fueron en fase 1, después en fase 2 y después en fase 3, que demostraron que el fármaco, primero, que son los estudios iniciales, es un fármaco seguro, y segundo, que demostraba eficacia. Ocrelizumab es un fármaco que se ha indicado para tratamiento en un principio para formas, como he dicho, de esclerosis múltiple en brote. Como ya en el momento en que este fármaco empezó a investigarse, había tratamientos previos para estas formas en brote, naturalmente no se hicieron estudios frente a placebo, sino frente a otros tratamientos que ya existían. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos era un fármaco más potente que demostrara su eficacia frente a tratamientos que ya teníamos. Entonces, los estudios que permitieron que un fármaco se comercializara y diera lugar a que pudiera aparecer en las guías de tratamiento son necesarios, son ensayos en fase 3. El estudio que permitió la aprobación y posteriormente la comercialización de ocrelizumab como Ocrevus en la forma en brote se llama el OPERA 1 y el OPERA 2. Son dos estudios más o menos similares que se hicieron, uno más tirando a Estados Unidos y otro más tirando a Europa, pero las características fueron similares. ¿Qué se vio en este estudio? Se comparó contra un comparador activo que en este caso era Revit. El Revit aparece en las columnitas en gris y el ocrelizumab aparece en azul. Y en esta gráfica lo que dice es cómo disminuyeron los brotes. Porque claro, en la forma en brotes lo que más interesaba era que controlara los brotes. En los estudios centrales, el estudio central del estudio son 2 años, es un estudio frente a Revit donde los pacientes no sabían si tenían un tratamiento u otro tratamiento. ¿Y qué se vio? Pues fijaros que los pacientes con Revit la tasa de brotes era de 0,2 al año, pero fijaros que los pacientes con ocrelizumab, que está en azul, la tasa de brotes era de 0,14, casi la mitad. ¿Qué pasó el siguiente año? Que también forma parte de la parte central del estudio, pues que seguía en esa línea, mayor potencia a la hora de controlar los brotes que Revit, como podéis ver, uno 0,2 y otro 0,1. Después el estudio tiene lo que veis arriba, que se llama fase de extensión. Esto ocurre con todos los estudios de los fármacos. Quiere decir, tienen una primera parte que se llama central, donde se comparan contra otros fármacos, y cuando se demuestra que son mejor, claro, los pacientes no lo van a dejar con el que no ha demostrado eficacia. ¿Qué pasa? Pasan a la fase de extensión, donde se le ofrece al paciente que ha tenido, en este caso el Revit, volver a tener o poder empezar a tomar ocrelizumab. ¿Y qué se vio? Pues que los pacientes con Revit, los que estaban en gris y ahora están en azul clarito, cuando pasaban a ocrelizumab, la tasa de brote, fijaros, casi similar a los que habían iniciado en un principio ocrelizumab. Y además, esa reducción se mantenía, fijaros, hasta 5 años, que se llama fase de extensión del estudio. Este estudio fue el que permitió la autorización de un fármaco. Tú no puedes asumir un fármaco si no demuestra esto. Y entonces, por eso es importante que lo sepáis. No se puede utilizar un fármaco si no tiene esta base científica que es la que permite su autorización y su comercialización. Pero bueno, os he dicho que era forma de M en brotes, es decir, había un poquito de pacientes con formas progresivas en brotes, esclerosis múltiple progresiva secundaria en brotes, la mayoría eran formas remitentes recurrentes, pero también interesaba ver qué pasaba con la progresión. La primera parte del estudio, naturalmente, es frente a Revit. Revit en la parte de arriba, en azul más clarito, y ocrelizumab en la parte de abajo. ¿Qué es lo que veis en esta gráfica? En la primera parte del estudio, no en la extensión. Pues que en la proporción de pacientes que estaban con Revit, que tenían progresión de la discapacidad, fijaros que está por encima de los que
estaban con ocrelizumab, que es decir, un fármaco que también controlaba la progresión. ¿Y qué ocurría? Fijaros qué pendiente tiene aquí la curva. ¿Qué ocurría cuando pasaban a la extensión y los pacientes de Revit pasaban a ocrelizumab? Pues fijaros que la pendiente disminuye. Todos están como más paralelos, pero siempre salían ganando los pacientes que en un inicio habían empezado con ocrelizumab. Quiere decir que siempre es importante, cuanto antes se vea que el paciente no responde bien al tratamiento, y ya sabéis que nosotros siempre estamos ahí haciendo resonancias, preguntando cómo vais. Cuando vemos que un fármaco no va bien, hay que utilizar y aprovechar esa segunda oportunidad terapéutica, esa segunda ventana, y cuanto antes haga el cambio, pues antes también son los beneficios. Con lo cual, Ocrevus consiguió demostrar en esta forma, en brotes, que controlaba la tasa de brote y la progresión de la enfermedad. Pero bueno, también los estudios valoraron otros aspectos, que estos eran objetivos secundarios, que era el número de lesiones. Disminuía el número de lesiones castantes de gadolinio y el número de nuevas lesiones en T2. Fijaros en azulillo, en la parte de abajo, el número de lesiones con Revit, la ausencia de lesiones castantes de gadolinio era de un 73%, y fijaros con ocrelizumab, que era de un 95%. El número de lesiones nuevas con Revit era del 39%, y sin embargo, con ocrelizumab, la ausencia de lesiones nuevas era de un 62%. ¿Qué quiere decir? Que si se unía la ausencia de lesiones, la ausencia de progresión y la ausencia de brotes, que es el concepto de NEDA, no actividad de la enfermedad, quien conseguía ese propósito era del 29% con Revit y del 48% con ocrelizumab. Por eso se aprobó como un fármaco de segunda línea, porque su potencia era mayor. Naturalmente también sus efectos secundarios, como ahora veremos. Este es el estudio que llevó a la aprobación de ocrelizumab en las formas progresivas primarias. Este estudio fue frente a placebo, porque en ese momento no había ningún estudio y ningún fármaco que hubiera demostrado eficacia en las formas progresivas primarias. Por eso no había un comparador activo, tuvo que ser frente a placebo. Lo que interesaba naturalmente en las formas progresivas era controlar la progresión, y este estudio oratorio lo que demostró es eso. Ya sabéis que la esclerosis múltiple no es una enfermedad que tenga un tratamiento. Nosotros ponemos tratamientos que modifican el curso de la enfermedad, y en las formas progresivas, sobre todo, lo que interesaba era demostrar que se disminuía la progresión de la enfermedad. En la parte de arriba de la gráfica de la derecha, como veis, en gris aparece placebo y en azul aparece ocrelizumab, y lo que se veía que los pacientes que no tomaban tratamiento, o sea, que recibían el placebo, frente a los pacientes que utilizaban ocrelizumab, la progresión fue mayor en los pacientes con placebo que en los pacientes con ocrelizumab. En la primera fase del estudio, que se llama estudio central, donde un brazo era placebo y otro ocrelizumab. Igualmente hubo una fase de extensión donde el grupo de placebo pasó a ocrelizumab. Fijaros que ya la pendiente de la curva se suaviza, ya está como más en paralelo con la azul, pero fijaros que todavía sigue habiendo diferencias. Esto fue lo que demostró que Ocrevus controlaba la progresión de la discapacidad en pacientes con formas progresivas primarias. Esto fue cuando se valoraba la progresión de la discapacidad a las 12 semanas, o sea, 3 meses, y a las 24 semanas, 6 meses. Las formas progresivas primarias también tienen actividad. A veces pueden ser pequeñas lesiones de la resonancia que muchas veces no van acompañadas a brotes, y ocasionalmente pueden hacer algún brote, pero se caracteriza, como bien ha dicho Almudena, porque desde el principio hay una progresión continua de la discapacidad, que normalmente, como ella bien ha dicho, suele afectar a la marcha. Entonces hay un parámetro que, si antes era NEDA, en el caso de Ocrevus aquí se llama NEPAD, donde se valora qué características se consiguen con el fármaco. Es decir, no solamente conseguimos controlar la progresión, sino que se controlan también los brotes y se controla también la actividad de la resonancia. En este parámetro NEDA no solamente se controla, por ejemplo, la velocidad de la marcha, que la hacemos nosotros cuando vaya a la consulta con los 7,5 metros, sino que se controla también la agilidad de la mano, de los 9 palitos, y también el EDS, como ha dicho Almudena, que es una medida para valorar la progresión de la discapacidad. En estas formas progresivas primarias, ocrelizumab consiguió controlar la progresión en estos 3 parámetros, en la EDS, en la progresión, en las limitaciones de la marcha y en la capacidad del miembro superior, la actividad de la resonancia y los brotes.
Esos pacientes que consideraban que conseguían estos 3 factores pronósticos, se decía que conseguían un NEDA. El porcentaje de pacientes que consiguió NEDA estando con ocrelizumab fue, fijaros, cerca del 30% comparado con placebo, que fue el 9,4%. Naturalmente la diferencia fue significativa y por eso se aprobó en formas progresivas primarias. Pero naturalmente todos los fármacos tienen un perfil de seguridad. Los fármacos de segunda línea son de segunda, pero no porque sean peores, sino porque son más potentes y naturalmente tienen más efectos secundarios, porque su poder inmunosupresor es mayor. Naturalmente un paciente muy bien controlado no le pone un tratamiento de segunda línea porque no tiene que asumir los riesgos que van ligados a este. ¿Y cuáles son los riesgos del ocrelizumab? Aparece en esta diapositiva un poco compleja, pero que yo voy a resumir. Aquí están los 2 estudios, el OPERA y el oratorio, o sea, el de forma en brote y el de forma progresiva. Los principales efectos secundarios en el OPERA, frente a Revit o frente a placebo, fueron naturalmente la reacción a la infusión. Esos fueron los más frecuentes. Y seguido de infecciones de vías respiratorias superiores e infecciones del tracto urinario. Fueron los más frecuentes. ¿Qué pasó en la fase de extensión? Porque más o menos esos porcentajes de reacción a la infusión y de infecciones no graves pues se mantenían. Y fijaros que los eventos que llegaban a suspender el tratamiento pues realmente eran bajos. Yo, fijaros, por ejemplo, comparado con Revit, que muchos de vosotros lo habéis tenido, el porcentaje de pacientes que suspendieron Revit era del 3,9%, el porcentaje que suspendieron en caso de ocrelizumab es del 2,3%. Fijaros, en placebo del 1,1% y en el ocrelizumab en el laboratorio del 1,2%. Quiero decir, es un fármaco con efectos secundarios, sin duda, mayor que los interferones, sin duda, pero la tasa de supresión de tratamiento por efectos secundarios es baja y se mantuvo baja durante lo que he comentado como fase de extensión. Bueno, el segundo fármaco es Siponimod. Siponimod, pues casi habría que hacerle una prepresentación porque todo el mundo conoce Fingolimod. Gilenya es un fármaco de este grupo, es un fármaco que es un antagonista funcional de un receptor que se llama receptor de la fingosina 1-fosfato. Es un receptor, ese receptor se encuentra en varios tipos de células, entre ellas naturalmente las del sistema inmunológico. Fingolimod tiene efectos sobre todo a nivel periférico, es decir, a nivel del sistema inmunitario. Y lo que hace es que se une a los linfocitos y los secuestra dentro de los ganglios linfáticos para evitar que se produzca la respuesta inflamatoria frente a la mielina y atraviesen la barrera hematoencefálica. ¿Qué características tiene Siponimod frente a Fingolimod? Pues que es una molécula mucho más chiquitita y atraviesa la barrera hematoencefálica, con lo cual se le supone que aparte de este efecto periférico, que ya lo tenía Fingolimod, tiene también un efecto a nivel central. Y ese efecto a nivel central se relaciona con la progresión de la discapacidad. Actúa en receptores de esta célula que, como bien ha dicho Almudena, se llama oligodendrocito, que es el encargado de la recuperación de la mielina. Actúa en esta célula, que he dicho yo, del sistema inmune innato, que es la que se ocupa de la activación dentro del sistema nervioso central de la inflamación crónica, y actúa también, fijaros aquí, a nivel de las neuronas, con lo cual favorecería la regeneración y evitaría la neurodegeneración. Con esta doble función, los estudios de Siponimod se aprobaron para formas progresivas secundarias con actividad. Las formas progresivas secundarias, como bien ha dicho Almudena, pues evolucionan conforme va la enfermedad. Estos son datos de pacientes no tratados. En los pacientes no tratados, con tratamientos modificadores, ya sea interferones o segunda línea, fijaros que hasta el 80% de los pacientes terminaban en 20 años en formas progresivas secundarias. Un tercio de los pacientes ya en 8 años, los que aparecen en rojo, pero fijaros a los 15 años qué porcentaje de pacientes en rojo hay. Y fijaros, a los 20 antes, a los 80, quiere decir que de aquí se salvaban 3 pacientes. Ahora las cosas han cambiado, los porcentajes son diferentes porque empezamos a tratar antes, pero si la enfermedad no se tratase, este sería el pronóstico. Todo entraría en formas progresivas secundarias. ¿Qué problema tienen estas formas progresivas secundarias? Porque ya no son brotes de inflamación que podamos controlar desde el punto de vista periférico, poniendo tratamientos que eviten que los linfocitos pasen al sistema nervioso, ¿no? Ya esa degeneración crónica, esa inflamación crónica que da lugar a estos síntomas característicos de las formas progresivas secundarias y que aparecen ahí, que son la reducción de la capacidad ambulatoria. Fijaros, el 90% de los pacientes requiere asistencia para caminar con estas formas progresivas secundarias.
La función cognitiva está gravemente afectada, presente incluso en el 80% de los pacientes. La función cognitiva, que a lo mejor no es una demencia como en el Alzheimer de no conocer, pero es que cuando estamos hablando de pacientes jóvenes que tienen que utilizar un ordenador, esto es un aspecto muy relevante de la vida de estos pacientes, que a partir de los 45 años ya empiecen a progresar a nivel del punto de vista cognitivo. También hay empeoramiento visual progresivo y empeoramiento de la función del miembro superior. Eso que antes os comenté que valoramos con el test de los 9 palitos. Y también los síntomas que ha comentado Almudena, esos síntomas silentes, son más frecuentes en estas formas progresivas secundarias, que son los que aquí se recogen: depresión, dolor, fatiga y sobre todo los muy limitantes trastornos esfinterianos. Bueno, pues para que sepáis el nombre, el estudio que permitió la autorización y después la comercialización de sipónimos en formas progresivas secundarias con brotes se llama SPAN. El estudio SPAN le pasa más o menos como el oratorio, las formas progresivas primarias. No había ningún fármaco en ese momento para formas progresivas secundarias. Este fue el primer estudio que todos los pacientes eran formas progresivas secundarias. Entonces, el comparador fue naturalmente placebo. ¿Qué interesaba en estos pacientes? Pues sobre todo valorar que había un control en la progresión de la discapacidad, que es lo que veis en esta diapositiva. Como veis, es un estudio que tardó algo más de 24 meses, llegó a cerca de los 30. En rojo aparece sipónimo y en gris aparece placebo. ¿Qué se vio? Porque el porcentaje de pacientes en los que había progresión de la discapacidad fue mucho menor con sipónimo que con placebo. Esa reducción fue del 37%. Esta es la fase central del estudio. Cuando se hacía modelos predictivos, ¿qué pasaría con esa fase inicial del estudio cuando los pacientes evolucionaran? Pues se llaman modelos predictivos. Esto es un ensayo estadístico, no es una realidad. Las máquinas te permiten a veces con un estudio inicial poder decir qué va a ocurrir en el futuro. Pues ¿qué se vio? Que los pacientes, teniendo en cuenta los años iniciales, si evolucionaban a 15 años con este tratamiento, ¿qué se conseguía? Pues que, por ejemplo, pacientes que tenían un apoyo para caminar retrasaran una silla de ruedas en 4,3 años. No es poco, 4,3 años en un paciente de 50 años es mucho, Naturalmente, este estudio también tuvo una fase de extensión, donde los pacientes de placebo pasaban a sipónimo. ¿Qué veis? Pues que la curva, es una curva más empinada, se aplanaba. Quiere decir, tenían un beneficio los pacientes que, aunque habían estado en placebo, pasaban a sipónimo más tarde. Pero fijaros que siempre mantenían la diferencia con los que en un principio habían empezado con sipónimo, que tenían un menor porcentaje de progresión. En este estudio se valoraron otros objetivos que no eran primarios. En este caso, se valoró el deterioro cognitivo. Este se valoró con el test que hacéis cuando vais a consulta se llama test de los dígitos y símbolos, que es asociar un número con un símbolo. Nosotros tenemos unos parámetros más o menos de normalidad y con eso valoramos la agilidad mental. ¿Qué se vio con este test? Pues que naturalmente en gris están los pacientes en placebo, en rosa están los pacientes con sipónimo. ¿Por qué se vio? Pues que los pacientes que iniciaron sipónimo mantuvieron tasas de progresión en su deterioro cognitivo siempre por debajo de placebo y luego, cuando placebo pasaba a sipónimo, seguían manteniendo esa diferencia, aunque ya veis que la curva se aplana bastante. Quiere decir que estos fármacos, cuando vemos que entramos en progresión, antes se pongan, pues naturalmente el beneficio va a ser mayor. Y ahí siempre está nuestra lucha, pidiendo resonancia, haciendo pruebas, intentando que esa segunda ventana terapéutica no se nos pase. Este fármaco tiene unas características especiales. Ya sabéis que el fingolimod, por ejemplo, necesitaba monitorización cardíaca. Este fármaco no, porque como veis aquí en la diapositiva, se estratifica, se va aumentando la dosis de forma paulatina. Pero tiene un componente especial. Es un fármaco que se metaboliza sobre todo a nivel hepático por un citocromo que tenéis aquí las siglas, que se llama CIP2C9, un citocromo P450, que actúa a nivel hepático y divide a los pacientes en 3 grupos. Los rojos serían metabolizadores lentos, los amarillos metabolizadores intermedios y los azules rápidos. ¿Qué ocurre? Que está contraindicado en los metabolizadores lentos. ¿Por qué? Porque ese fármaco permanecería en niveles tóxicos altos más tiempo y podría tener efectos secundarios que luego hablaremos de él. En esos pacientes estaría contraindicado. Sí se puede poner en los pacientes que tienen
estos genotipos, el 1,3 y el 2,3, que se consideran metabolizadores intermedios, y en los metabolizadores rápidos, que son estos genotipos. Cuando hablamos de genotipos, hablamos de qué tipo genético eres. O sea, lo que hacemos es un estudio de genotipado. El perfil de seguridad de este fármaco, por el cual no se puede poner en determinadas pacientes, por ejemplo, en estos que hemos dicho se llaman metabolizadores lentos, es porque, por ejemplo, tú puedes tener complicaciones cardíacas, puede producir bradicardia, puede producir hipertensión. Otros efectos secundarios son riesgos de infecciones, sobre todo infecciones por el virus. También puede producir elevación de enzimas hepáticas, puede reducir los niveles de células inmunitarias, en este caso sobre todo de linfocitos, y favorecer la presencia de carcinoma a nivel de piel, como los carcinomas de células basales son los que salen a las personas de edad avanzada. No son graves, pero bueno, hay que controlarlo. También se asocia con un trastorno anímico, sobre todo tipo depresivo. Eso supone que el fármaco necesita un estudio previo, que es este de genotipado, que nosotros lo mandamos fuera para que nos digan si lo podemos poner o si tenemos que utilizar una dosis más baja. Naturalmente necesita también, si hay trastornos cardíacos para evitar esa bradicardia o otras complicaciones cardíacas, pues una valoración por cardiólogo si son pacientes que han podido tener algún tipo de arritmia. No es adecuado ponerlo en pacientes que, por ejemplo, han tenido cardiopatía isquémica. Es muy importante controlar la tensión. En la evolución también hay que hacer controles dermatológicos para controlar tanto el carcinoma vasocelular como la posibilidad de melanoma. Hay que ver el estado inmunológico, sobre todo si estamos inmunizados frente a varicela y sarampión, porque son más frecuentes las infecciones por virus, y si no, pues intentar vacunar. Y naturalmente controlar, aparte de a nivel hepático, también los niveles de linfocitos, y eso lo hacemos con analítica de sangre. Y por último, no es un fármaco nuevo, pero es una nueva presentación de un fármaco muy conocido y que a vosotros ya sabéis que ha sido muy importante en la historia de vuestra enfermedad, que es Tysabri. Ha aparecido en su presentación subcutánea. En la diapositiva se recoge el mecanismo de acción de Tysabri, que Tysabri sería, aquí en esta diapositiva donde está bien, esta figurita en verde que se une a este receptor amarillo que hay en los linfocitos, tanto B como T, se une ahí y evita que el linfocito se una a la membrana que hay, la barrera hematoencefálica, y con eso se evitaría que pasara a nivel del sistema nervioso central. Este receptor que hay en la superficie de los linfocitos al que se une natalizumab, que es este anticuerpo que aparece aquí en verde, se llama alfa-4 integrina. Al ser subcutáneo, pues se pone aquí, donde veis, en la barriguilla, en los muslos y en la parte alta del brazo. La dosis es la misma que en su presentación intravenosa, 300 miligramos, en forma de 2 jeringuillas que se ponen de forma secuencial. Normalmente se recomienda que sea puesto a nivel por personal sanitario, en este caso lo pondría Ana. Naturalmente que tiene mejoras, sobre todo la comodidad para el paciente. Y naturalmente, imaginaros los pacientes que llevan poniéndose Tysabri toda su vida, que a veces no tienen ni venas. Y otra cosa importante, si llega a la consulta y Ana le pone en un bracito y en otro y no necesita que tener monitorización posterior, pues es un fármaco que se utilizaría de una forma mucho más fácil para el paciente y más cómoda. La posología son las mismas, 150 y 150 son 300. Y luego también a nivel sanitario es importante, ya sabéis el problema que tenemos a veces con el hospital de día, ¿no? Pues supondría una mejora a nivel de saturación hospitalaria. Lo importante y lo que interesa a vosotros es, ¿y este forma subcutánea bloquea igual la integrina? ¿Alcanza la misma concentración que si lo ponemos por vena? Pues esto es lo que definen estos estudios, que lo he puesto ahí, al menos para que os suene. El estudio, la aprobación subcutánea de natalizumab va asociada a 2 estudios. Uno que se llama Refine en inglés, que es de pacientes que estaban previamente en tratamiento con Tysabri en forma intravenosa y pasaron a Tysabri en forma subcutánea. El Tysabri intravenoso aparece aquí en naranja y el subcutáneo, las dosis 300 y 300, aparece en azul. Estas son otras dosis subcutáneas. ¿Qué se vio en estos pacientes que estaban previamente con Tysabri? Pues que la saturación de las integrinas de ese receptor de los linfocitos era la misma. Lo mismo ocurrió en los pacientes de este estudio del IBER. En este estudio los pacientes en un principio empezaban con
natalizumab subcutáneo frente a intravenoso. Previamente no habían tenido el intravenoso, eran pacientes nuevos. ¿Y qué se vio? Que la saturación de este receptor de los linfocitos era la misma, tanto en una presentación como en la otra. Y luego la otra parte importante, bueno, uno se pone subcutáneo y dura un mes hasta la siguiente dosis. Y otro se pone intravenoso. Naturalmente el intravenoso, fijaros que va como más rápido la sangre, pero luego cuando llega sangre y el subcutáneo pasa sangre, las concentraciones son las mismas. Pues fijaros, en azul está el intravenoso y en verde está el subcutáneo. Son las mismas independientemente del peso del paciente, con lo cual no habría diferencia en la saturación de la integrina, del receptor de los linfocitos, anularía igual este receptor y las concentraciones en sangre en fase de estabilización del fármaco también serían las mismas, tanto en su forma subcutánea como intravenosa. Luego, lo que nos interesa, vale, a nivel farmacodinámico, que es lo que yo he presentado, tienen unas características similares, pero actúan igual a nivel de brotes, pues es lo que nos dice el estudio este de la parte de arriba, en amarillo intravenoso y en azul subcutáneo. La tasa de brote, fijaros que es exactamente igual en estas dos dosis. En otras dosis es diferente. La más reducida, pues en la presentación intravenosa y subcutánea, pero fijaros que son las mismas. El porcentaje de brote es igual, muy bajito. Y estos son lesiones a nivel de resonancia gastante de galonio. Fijaros, ni se ven en el amarillo ni el azul. Igual, en otras dosis sí, pero en 300 subcutáneos y en 300 intravenosos las mismas, con lo cual que se demostró que tanto la tasa de brotes como las lesiones a nivel de resonancia eran las mismas en esas dos presentaciones. Esto, como he dicho, son en pacientes que venían de Tisabri. En pacientes nuevos que empezaron con subcutáneo o intravenoso, se vio lo mismo. Tanto el número de lesiones como el número de brotes fue similar en estas dos formas de presentación. Otro aspecto importante son los efectos secundarios. Pues el perfil de seguridad, que es el que aparece en ficha técnica, es igual que en la presentación intravenosa. ¿Qué lo diferencia? Pues, naturalmente, lo evidente, porque va pinchado. No produce un síndrome pseudogripal como los interferones, no. Puede producir dolor, fijaros aquí, en un porcentaje bajito, el 2,2% en el lugar de la inyección o en el sitio de administración, es decir, un poquito fuera en el brazo, o puede producir lo que se llama reacción al lugar de la inyección, es decir, un poquito de eritema. Pero dura muy poquitos días, 2 o 3 días, pero no tiene síndrome pseudogripal. En global, tanto el el dolor en la inyección en el lugar de la administración o las reacciones, estas que os he comentado yo con un poquito de eritema, fijaros, en un 7,3 de los pacientes y siempre fueron leves como mucho moderadas, tanto en el estudio de Refine como en el estudio de River. Y con esto pues acabo, daros las gracias a todos por escucharme. Y Isabel, yo creo que podemos iniciar. Pues sí, podemos iniciar la cuestión de preguntas, si hay alguna pregunta por ahí que vaya. Y te doy la enhorabuena por la ponencia que has dado y muchísimas gracias, como siempre, Carmen, por acompañarnos. Vamos a ser lo más breve posible. Si hay alguna pregunta que... ¿Sí? ¿Alejandro? Fran o alguno queréis preguntar, me parece que bueno, Antonio y Encarna. Bueno, pues Antonio habla y después a continuación Encarna. Buenas tardes. Creo que me oís, ¿no? Sí. Vale. Tengo varias preguntas, pero bueno, más o menos se resumen en dos. La primera, cuando Ana dice la cuarta dosis de la vacuna del coronavirus, que es de recuerdo, no lo había oído que hubiera que ponerse una cuarta dosis. Solo a los pacientes. A los 6 meses, según he oído. Entonces, pues, porque me aclarara sobre la conveniencia de empezar a hacerlo ya o no hacerlo, a esperar. En fin, ¿qué interesa que haga o hagamos en su caso? Claro. La cuarta dosis solamente son para los pacientes del grupo 7 ampliado, sí, con fecha del 8 de marzo de 22. Vale. Son esos pacientes los que hemos dicho, los que están con ocrelizumab, rituximab, natalizumab, fingolimab, que es mi caso. Bueno, entonces, si tú te quieres poner la cuarta dosis, como siempre, lo tienes que llamar para ver tú cómo tienes tu recuento linfocitario, para ver si te lo puedes poner,
en qué tiempo te lo tienes que poner y si acaso tenemos que decir que sí tienes que tomarte la pastilla un día sí y otro día no, si quieres ponerte la cuarta dosis o qué hacemos, ¿no? Tienes que llamarnos para decirte qué hacemos. Yo, Derecho a ponerte la cuarta dosis. Lo que pasa es que te llamarán de tu centro de referencia, es decir, o tu enfermera del centro de salud, o si alguna vez están llamando también del hospital de Poniente, que están llamando. yo fundamentalmente no lo miro como una cuestión de derecho, sino como una cuestión de conveniencia. Sí. Si conviene más, si conviene menos, en fin, porque en este caso yo no soy negacionista y confío plenamente en los criterios médicos. Y máximo teniendo el fungolimod, vamos, no voy a jugar con eso, está claro. Con que hables con tu, primero comentarnos nosotros cómo tienes tu recuento de inmunitario, luego hablar con tu enfermera para decirte que eres un paciente del grupo 7 y que, y que estás incluido para la cuarta dosis. Vale. Hay que comprar las dos cosas. Vale, muchas gracias, Ana. Y luego después, la segunda pregunta era, bueno, en realidad era una pregunta algo amplia, que es, en relación con los estudios que se han hecho últimamente sobre la cuestión genética, sobre, en fin, este tipo de últimos avances que hay, yo pregunto, no en tanto que es la solución, porque puede haber problemas, o si hay una solución realmente buena para saberlo, ¿cómo afectan estudios del tipo de génicos, o sea, genéticos, el estudio, por ejemplo, de células, que parece ser que ahora se está poniendo de moda? No sé lo que es, por eso lo pregunto. Y sí tengo constancia que además en el mismo departamento estamos dos miembros de la misma familia que desconocía hasta recientemente, que hay un sobrino mío que lo estáis tratando, además con mucho éxito, a mí, que creo que también con cierto éxito, pero está claro que la vertiente genética es medianamente clara, tal y como los estudios han ido afirmando. ¿Hay posibilidad de, desde el punto de vista genético, evitar que siga hacia adelante la enfermedad o de alguna forma prevenir? Porque yo tengo hijos, hijas, y claro, me gustaría decir, niña, tomad en cuenta este tipo de cosas que podéis estar en la línea de combate en este caso. Perdona. Bueno, en principio no habría así ninguna forma de prevenir, porque no es hay una asociación genética, una predisposición, como hemos comentado, donde actúan múltiples genes. No hay, como en otras enfermedades, no sé, como la leucemia, una enfermedad de la sangre, en que se sabe exactamente que si el padre o la madre tienen la enfermedad, pues, por ejemplo, en un 25% de la descendencia va a aparecer esa enfermedad. En este caso no ocurre así. Entonces, no hay posibilidad de hacer un estudio genético y decir, bueno, pues tienes que tener cuidado, hay que hacer una selección, un tratamiento de inseminación, una selección de embriones, con estos genes, porque no se puede determinar exactamente cuál es, no depende de un único gen ni de uno concreto. Ya por último, una sola cosa, y creo que es muy rápida. Vamos, en relación con en el virus de la enfermedad del beso, en este caso la mononucleosis, Sí. yo en mi cuestión personal, yo creo que debió de padecer a lo largo de mi vida
la enfermedad del beso, porque los síntomas los he padecido. Pero claro, se enmascaran con resfriados, con gripes quizás más duras, en fin, con una serie de síntomas que en realidad pueden enmascarar ese tipo de limitaciones. Claro, yo cuando era joven me ponía así un poquillo malillo y que yo lo que hacía, yo me iba a jugar al fútbol, a sudar, a tal, y a quitarme en medio pues la posible enfermedad. Y quizás esa no era la terapia más adecuada, dicho sea de paso. Entonces, ¿qué forma hay de controlar esa enfermedad que la tenemos así un poco en el ambiente de la mononucleosis, que en realidad, pues yo para mí es una desconocida, pero a la vez la tenemos andante y además acabas de comentar que bueno, que puede cierta relación con esto, con la esclerosis múltiple. Ya está, ya no hablo más, ya os dejo a los demás y perdonad que haya sido tan largo. Sí que, especialmente en todos los estudios desde hace muchos años, que determinados virus podrían tener relación con la enfermedad. Y uno de ellos, del que siempre se ha estado detrás de él, ha estado siempre en todos los estudios, ha sido precisamente el de la enfermedad del beso. Entonces, estas últimas noticias que han salido, pues bueno, confirman algo que ya se sabía. Lo novedoso es que se ha hecho en un estudio que se ha hecho un seguimiento en un número muy grande de personas. Y se ha visto efectivamente que a lo largo de estos muchos años se han seguido y se ha visto que a lo largo de esos años unos ya tenían, al hacer el análisis, se veía que ya habían tenido una hubieran pasado o no la enfermedad, otros se han ido contagiando a lo largo de muchos años y que muchos de los que luego han desarrollado, o la gran mayoría han desarrollado la enfermedad, han desarrollado la esclerosis, tenían este virus positivo. Pero ¿qué ocurre? Que no solo por tener el virus, porque hasta en un 95% de toda la población podemos tener el virus. Yo nunca me he hecho el análisis, pero es posible que haya pasado o no me haya dado cuenta, lo puedo tener, pero no es eso, es una condición obligatoria para luego tener. O sea, hay un 95% de contacto, pero luego el porcentaje de personas que tienen esclerosis múltiple es mucho menos. Como he dicho, pues eso, que el riesgo en la población es de 1%. Entonces, quiere decir que bueno, que es una condición probablemente necesaria en un ambiente genético, en unos genes, en una persona, es necesario probablemente esa presencia, pero no quiere decir que sí o sí vaya a tener enfermedad. En cuestiones prácticas, ¿qué se puede hacer? Prevenir. No se puede prevenir porque no hay una vacuna. Probablemente habrá muchas más investigaciones y bueno, igual se investiga una vacuna o se consigue una vacuna o algún remedio, pero eso no va a eliminar la esclerosis múltiple. Como algunas noticias que yo leí, que han encontrado la cura para curar. Entonces, Muchísimas